Estamos aquí con el abogado Santiago Sáenz. Él es abogado especialista en migración. @santiagosaenz.law. Hola. Abogado en inglés. Bienvenido, Santiago. No, gracias, Yeru, gracias por la oportunidad. Bueno, voy a leer algunos datos de una página de ONU Migración. Son 4 ítems y ya después él nos va a profundizar en todo. Vamos a comenzar. Las remesas internacionales aumentaron en un porcentaje del 650%, pasando de 128.000 a 831.000 millones de dólares entre 2000 y 2022. Estos son datos de la página de ONU Migración actual, 2024. Luego, las remesas de los migrantes superan a las inversiones extranjeras directas, superando el Producto Interno Bruto de las naciones en desarrollo. Luego, el mundo cuenta con 281 millones de migrantes internacionales a finales de 2022. La cantidad de personas desplazadas alcanzó la cifra récord de 117 millones. Y hay más hombres migrantes que mujeres, excepto en los mayores de 60 años. Bueno, estos son 4 puntos importantes que destaca la página. Y ahora sí, vamos a conversar con Santiago, primero para entender qué es la migración y qué es la inmigración. Gracias. Es un concepto que parece similar, ¿ok? Pero no lo es, por lo menos lo que es inmigrar, emigrar. Ahorita para poner a la audiencia en contexto, migrante quiere decir, bueno, lo que nosotros ahorita como sociedad estamos viviendo, ¿no? Venezolanos que están yendo hacia otro lado, son personas que van de un país hacia otro destino. Y el emigrante viene siendo la persona que en realidad deja su país, pero regresa a ese hogar, ¿okay? A ese lugar de nacimiento, ese lugar de origen. Entonces, ahorita tenemos un fenómeno en Venezuela, sí, de migración, pero también tenemos de emigración. Hay una realidad que también hay personas que están retornando. Pero bueno, todavía para que eso sea masivo, que ojalá que es lo que deseamos todos, falta todavía bastante por cursar. Hay que mejorar en algunas cosas para que eso ocurra, ¿no? Y se dé de una manera amena, que es lo que todos esperamos. Pero bueno, la realidad ahora es que existe esto, no hay que ocultarlo, hay que hablar de ello, porque mientras más se viralice el contenido, más sea público, esto va a ser una migración ordenada y netamente apegada a la ley, que es lo que, bueno, siempre propongo y siempre establezco cada vez que tengo la oportunidad de expresarlo, ¿no? ¿Qué significa una migración ordenada? Una migración ordenada es una migración apegada a la ley, ¿ok? Tenemos principios internacionales sobre lo que es la migración, pero cada país acoge su propia legislación. Entonces, cuando tenemos por lo menos estas migraciones que son de desplazamiento, migraciones forzadas o migraciones de un carácter muy bajo a nivel adquisitivo, es lo que más sufre. Entonces, esa persona es por tendencia la que siempre cae en ilegalidad. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque el desconocimiento hace esto, lastimosamente. Hay que dejar algo siempre muy claro. Yo en la ciudad de Nueva York asesoro 3 refugios, los famosos shelters donde llega el migrante. Pero hay que dejar algo muy claro. No es lo que dice el otro, es lo que dice la ley. Entonces, lastimosamente, los golpes que se lleva a estas personas, el migrante, es porque es lo que dice el otro, del otro, y no es lo que está en la ley. Y lo que ven en redes sociales Lastimosamente, también. sí. Aquí, bueno, acabamos de hablar ahorita, la cantidad de estafas a esto es un negocio. El detalle es que el negocio de esto es persona, y somos seres humanos. A pesar de la profesión de que cada quien se dedica, yo soy abogado, pero yo soy migrante también. Y cuando uno se va a adentrar en un proceso migratorio, bueno, hay que hacerlo netamente con el mayor conocimiento posible y apegado a la ley. Ayer justamente una persona que está en la ciudad de Nueva York me dice: Santiago, mire esto, a una persona, imagínate, de un centro penitenciario, ellos hicieron por webcam, redes sociales, una falsa corte de migración, ¿ok? Y la persona, bueno, hablaba y decía: no, te vamos a dar la green card en tantos meses, tal, una vía express. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, para aquella persona que está ahorita en cualquier proceso, no tenga a lo mejor el recurso, pero necesita pegarse a la ley, chequee quién es esa persona que lo está asesorando, vea bien, identifíquelo,
primero básese todo en lo que está en la página de migración, por lo menos si hablamos de migración en los Estados Unidos como también en otros lugares, todo lo que sale en el contenido del portal web de migración, en este caso Migración de los Estados Unidos, USIS, ahí es como debe seguir los pasos. No tiene en realidad que pagar nada. Si usted quiere pagar algo porque quiere que lo asesoren, bueno, ya eso queda a su discreción. Pero usted tiene todo el legítimo derecho de observar cada paso que va a transcurrir y cómo va a ser el procedimiento. Entonces eso es algo que hay que divulgarlo. Sé que suena fácil, pero en realidad es una tarea muy compleja porque, repito, culturalmente el latino siempre tiende a caer, no, porque lo hizo mi primo o mi abuelo, o etcétera. ¿Y cómo verificar, Santiago, que, bueno, yo quiero hacer mis cosas planificadas, las quiero hacer por la vía legal? ¿Cómo yo identifico un agente migratorio o una agencia para que me ayude en el proceso y yo diga, confirme? Ahí lo principal, cada vez que yo le digo al migrante, yo le digo, ¿tú has estado con esa persona? Si la persona me dice no, le digo, ahí tienes que poner una alerta. Porque una cosa que yo te vea por la cámara y otra cosa es que yo te vea cara a cara y te está explicando exactamente lo que va a ocurrir. Tengo un lugar donde acudir, tengo un teléfono donde acudir, la persona sea real. Pero yo puedo poner en las redes sociales que soy Superman, pero realmente es eso. O sea, hemos tenido el contacto para poder lidiar con eso, para poder ver mi procedimiento. Eso es uno, eso es lo principal. Lo otro es que la persona también tiene una opción de hacerlo por una vía que es gratuita, que lo ofrece. Algunas legislaciones lo ofrecen, por lo menos los Estados Unidos, Canadá lo ofrece. Eso es totalmente verificable en la página web. Y aparte, cuando usted lo verifique, en la página web, usted también lo constata de manera personal. Entonces ya ahí ya hay algo muchísimo más formal y serio. Pero eso es lo principal, pero ver a veces que X página o X perfil de Instagram, ahí hace eso. Oye, yo le diría a la persona que busque otras cosas y compare, ¿no? Y aparte vaya directamente a la fuente, que es la ley. Eso es lo principal. Y no caer, lo que te repito, porque lastimosamente es eso, no caer en el de boca en boca de la persona, no, que es así. Cada caso es distinto, porque el caso de mi amigo, de mi primo, etcétera, sea así, no va a ser el mío así. A lo mejor esa persona le tardó 2 meses, me puede tardar 15 días o más, pero cada caso es distinto, eso hay que dejarlo muy claro. Bien, ¿y cuáles son, en tu criterio, lo que has visto, las estafas más comunes de este tipo? Ok, por lo menos, ahorita hay una situación, sobre todo en los Estados Unidos, que es de las personas que buscan un procedimiento de asilo. Ok, el procedimiento de asilo hay de 2 formas. Hay una situación cuando es netamente administrativa, que va por migración de los Estados Unidos, y hay otra cuando cae una corte migratoria. Cuando cae una corte migratoria, una persona, el migrante, va a compadecer ante un juez, ¿okay? Primero ante un funcionario y luego ante un juez. Y ahí van a determinar exactamente si el caso es llevadero o no tienen fundamentos legales para poder ser procesado. Entonces, ahí la persona requiere de un servicio legal. Cuando esa persona lo va a representar, obviamente es una persona que está adjudicada ante la ley para poder dar la representación adecuada. Ahora, te repito, cuando yo me meto en Instagram y veo que una persona que el precio es menos que la mitad, una persona que no tiene ningún tipo de representación, que no hay nada de información ahí, yo le digo al migrante, oye, póngase a pensar un poco, compare y usted mismo vea, porque todos podemos ser víctimas, todos. Es una situación de necesidad. Esto es algo que, como te repito, es un negocio tan lucrativo porque la persona está en necesidad y la necesidad también trae el desconocimiento. Entonces, la persona no habla el idioma, ¿okay? Tiene miedo, porque tiene miedo. Y ahí siempre hay la mano del, vamos a decirlo aquí, del vivo, ¿no? Del sagaz. Y ahí es donde lo lleva y termina muy mal, porque eso termina en deportación. Una mala asesoría termina en deportación. Y eso es. Yo siempre pongo, es tal cual como usted vaya a un médico. Usted tiene algún tipo de enfermedad, bueno, usted quiere ir donde el mejor doctor para que lo atienda. Si no va donde el mejor doctor para que lo atienda, un doctor mediocre, bueno, puede fallecer. No, y también seguimos con el tema de las redes sociales. La gente ve, no, mira, ya llegué, mira todo lo que me gano, y lanzan los billetes. Y quisiera que me explicaras cuando una persona, bueno, se aventura a los peligros, de estos caminos. Bueno, está famoso el tema del Darién. La gente ya tiene una ruta, le dicen una cosa, se encuentran otra del otro lado.
finalmente la persona, vamos a suponer, llega, puede someterse a una deportación. Esa persona puede estar presa, puede ya al pisar un terreno tener una deuda. Bueno, fíjate, es complejo, ¿no? Porque desde que sale de cualquier lugar, pero nos situamos en la frontera exactamente entre Colombia y Panamá, cuando llega ahí a Necoclí, lo que es para tomar la ruta del Darién, ahí ya la persona se adentra lastimosamente, lo digo lastimosamente porque es responsabilidad de esos países, se adentra la mafia. ¿Ok? Y eso es una mafia que es de conocimiento público, porque ahí están tanto las autoridades, ¿ok? Que deben prestar servicio a toda persona, ¿ok? Y está la mafia. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible, y eso lo puede constatar cualquier persona, cómo es posible que en el Darién hay internet? Una selva inhóspita que... Ajá, Wow, ¿ok? imagínate. ¿Cómo es posible que absolutamente tocar un banano o cualquier cosa en la selva o ir a bañarse al río es un precio? ¿Dónde está establecido eso? Entonces lo establece, lastimosamente, es una mafia. Pero es una mafia que está instaurada. Eso no es una persona que llega y dice el precio y ya. No, eso es la ley, lastimosamente, la ley del más fuerte. Y son varias mafias porque puede haber una en Necoclí, otra cuando llegas Es que al otro la lado. mafia está entre Colombia, Panamá y luego toda Centroamérica. Luego al llegar a México y luego también al llegar a los Estados Unidos. Les ponen un brazalete. Sí, exactamente. Entonces uno pagó tanto, el otro pagó tanto, el otro pagó tanto. Y ahí hay que dejar algo muy claro. Esto no es la forma de emigrar. Lastimosamente la persona toma esa vía, pero la persona responsable que nos dedicamos a esto, al ámbito legal, tiene que dejar claro que eso no es lo legal para migrar. Eso ya es una ruta ilegal, ¿ok? La persona, bueno, sí, por X motivo, hay múltiples formas por las que personas migran. Aparte, por las necesidades del país de origen, también hay una migración que es ecológica, ocurren desastres naturales, etcétera. Bueno, la persona también se ve en la necesidad de migrar, pero esa necesidad de migrar no tiene, ¿ok?, que ser a través de esa vía. Hay que promulgar, hay que promover la vía legal. Estábamos conversando ahorita de las estafas más comunes, ya las explicó. Si yo soy víctima, ¿dónde puedo denunciar? Lo primero, la persona siendo víctima, ¿ok?, o tiene una presunción de que puede ser víctima, vaya a la policía. Vaya a la policía y exactamente dé los datos de la persona con la que usted contactó. Es lo primero que debe hacer. Ya la policía se va a encargar de canalizar esa investigación, pero lo primero que usted tiene que hacer es ir a la policía. Hay algo que el migrante, ¿y sabes por qué ocurre tanto esto? Porque el migrante tiene miedo de que no tiene documentos y no tiene derechos. Eso es falso. Eso es falso. Puede ir a la policía sin problema alguno. Cualquier policía, si llegué a México, si llegué a donde sea. Vaya a la policía, vaya a la autoridad y denuncie, porque tiene que quedar un registro de que algo ocurrió. Y en otros lados se establece mucho lo que es el precedente. Puede que a lo mejor la primera no, pero si ya varios van y denuncian, ya existe un récord sobre esa persona. Y ahí es donde exactamente se puede canalizar y se desmantelan estas bandas, que esto no es una persona, estos son cientos de personas. Nos quedaríamos impactados, son personas que están hasta en galpones, tienen una estructura totalmente para la estafa. Entonces lo primero que tiene que hacer el migrante, vaya y denuncie. Es lo primero que tiene que hacer también. Si en ese momento no tiene la capacidad de ir en ese instante, por favor, compare. Me han llegado situaciones, mire, me gané tengo una herencia. Ajá, estoy en México y la herencia es de España o de Francia. Por el amor de Dios, o sea, no caiga en eso. También un poquito de sentido común. Yo sé que es difícil porque es una situación de alta vulnerabilidad. En ese momento se mezclan muchas cosas, la necesidad, el miedo, en fin. Yo sé que es exactamente la presa para que esa persona caiga en una estafa, pero también compare un poco y lo principal es vaya y denuncie. Vaya, por favor, y denuncie. No, y también la gente acude a esa migración irregular, Santiago, porque creen entonces que una migración por la vía legal me puede salir muy costosa. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, te repito, cada caso es particular, ¿no? Cada caso es distinto uno al otro. El detalle es que ahí es donde se tiene que divulgar el conocimiento jurídico. Por eso es lo importante, bueno, acudir bien sea a un asesor legal, a un abogado, etcétera. Tiene que saber exactamente qué opción tiene usted, porque a lo mejor, bueno, usted no tiene esa opción, puede optar por otra, y así hay múltiples formas para poder migrar de manera legal. Con esta migración, que es una migración golpeada por necesidad en el país de origen, de un nivel sociocultural y económico extremadamente bajo, esta migración por lo general no acude a ellos, ¿ok? Tomas la ruta que ellos, entre comillas, tienen
más fácil o es la común para ese estrato, ¿no? Entonces ahí es donde se adentra todo el problema y bueno, organizaciones, personas que tenemos que divulgar es el conocimiento y la forma de migrar, porque es ahí Porque le puede labor. salir más económico que la migración irregular. Sí, bueno, en algunos casos, claro. casos, pero por lo menos, si una persona escasamente vende su traste, lo que tiene, le darán una cantidad de dinero, si es mínima esa cantidad de dinero, con $200 no va a poder iniciar ni una visa, eso es lógico, pero sí tiene que haber una, digo, en forma de crítica constructiva con las autoridades, por lo menos Cruz Roja está haciendo una labor muy importante, ONU, ACNUR, etcétera, de divulgar lo que es todo el procedimiento o el proceso migratorio, ¿ok? Eso tiene que ser de conocimiento para estas personas y hablar con responsabilidad, tener una data. Yo siempre digo esto que es de manera muy importante. A la migración, para que no incurra en estafas, no incurra en desidia, no incurra en la necesidad extrema de llegar a algo que nefasto, que no queremos, hay que hablar de migración y de manera natural, hay que divulgar el conocimiento, pero divulgar el conocimiento no se puede colocar con una bandera política. Cada quien tiene su parcialidad, su formación política, es válido, es totalmente lícito en ello. El detalle es que colocar, un tilde político a esta masa de personas, destruyes a las personas. Ahí la principal estafa es esa. Ya cuando una persona, por lo menos, habla de números, de una cifra, de manera irresponsable, y tú condenas a esa persona. Entonces hay que hablarlo de manera muy seria. Hay que establecer, mira, sí, han migrado personas, eso mentira no es. Pero no es abultar el número que han migrado todo el mundo. Eso sería una locura también de mi parte o de cualquier otra persona decirlo. Entonces hay que hablar con mucha responsabilidad. Es abstenerse, en este sentido, al hablar de migración, porque estamos tratando de la persona, ese migrante que va a caminar tantos kilómetros para llegar a ese destino, ¿no? que va a poder desarrollar y tener una vida que no tuvo en su país de origen. Pero tenemos que hablar con responsabilidad y quitar la bandera política. Hay que colocarnos, es la bandera humana en este sentido. Y además que, bueno, tú has visto mucho, has estado en Nueva York y hay personas que siempre lo posicionan en el venezolano. No, es el venezolano. Terrible. Y has ido, y tú mismo has visto que hay otras nacionalidades. Es que el venezolano es mínima la nacionalidad. No vamos a decir que no existe. Sí existe. Pero no es el video viral de TikTok de que sale el venezolano en la moto. No, eso no es. Ese es un caso, dos casos, es aislado. Existe, claro, como no hay nacionales, hay de África, Asia, de otros lados, países remotos que ni sabemos exactamente de la existencia de ese país y llegan ahí por otras vías, se van de polizontes en barco, etc. Y las consecuencias de los otros países que los reciben. Sí. En los albergues, ¿están nada más allí en Estados Unidos? ¿Hay otros países que tienen No, claro, pero fíjate, te pongo en contexto. Si vamos a hablar de esta migración latina que va cruza Darién y sube y llega a México y ahí se entrega en frontera a un agente migratorio en los Estados Unidos y bueno, y esa persona lo canaliza y van dependiendo de cada estado. Vamos a hablar por la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York, cuando llega ya ese migrante que no tiene a dónde llegar, sí, es cierto, ha habido una sobresaturación en la ciudad. El alcalde, Eric Adams, no ha tenido no voy a decir si la política pública acertada o ha habido, como te repito, una sobresaturación en el tema migratorio, donde ya los albergues no se dan abasto. Pero repito, no se dan abasto no es porque llegaron todos los venezolanos a ocupar el albergue, no, es las múltiples nacionalidades que hay en la ciudad y bueno, y están en ese tránsito, ¿no? de su procedimiento migratorio. Entonces sí, ya los albergues han copado. También que hablamos que hay personas que pagan carro, pagan gimnasio y viven en el albergue. Ya ahí entra una parte que es importantísima, ahí es donde entra el divulgar el conocimiento. Señor, si a usted lo están ayudando con una tarjeta de alimentación, no compre la alimentación y se la dé al otro y el otro le dé el dinero y usted vaya a hacer. No, usted está en una situación vulnerable todavía, no acabó el procedimiento y usted está apenas iniciándose, adentrándose en la ruta migratoria. Por favor, es un poco de conciencia y vamos a hablar nosotros como venezolanos. Venezolano que ya entre un poco, por favor, en lo que está en el contexto
vea uno al otro, vea a sus niños, a su familia. Si usted está solo, vea a sus compañeros migrantes. Entienda que cada vez que uno hace eso es denigrarnos nosotros como sociedad. Entonces, yo sé que eso es mínimo. Aquí nosotros somos mayoría, los de bien, y ese ciudadano de bien tienes que divulgar nuestras costumbres que son buenas. Te preguntan sobre el asilo, que explique por favor los tipos de asilos y si solamente existe el político. Bueno, no, principalmente vamos a hablar por los Estados Unidos. Los Estados Unidos no está en esa convención de asilo, eso es otro tema, porque caen, según la Constitución norteamericana, bueno, condena algunos derechos fundamentales de la persona, como el de la expresión, etc. Pero no voy a entrar mucho en ese tema porque nos vamos a desviar. Pero el procedimiento de asilo es cuando la persona lo tiene que hacer netamente en el país de destino, o sea, en este caso los Estados Unidos. Cayó un traje en la estafa. Si ya a usted, migrante, le están diciendo antes de iniciar su trayecto hacia determinado país, en este caso los Estados Unidos, le están diciendo, no, ya tenemos su asilo, estafa. No lo haga porque ya eso es una estafa. El peticionante de asilo lo tiene que hacer en territorio norteamericano, que quede muy claro. Hace unos cuantos años hablábamos también de migración en este programa y el abogado decía que por lo menos el 70% era negado. Sí, ok. En ese momento, claro. Bien, eso es algo muy importante, fíjate. Hay que demostrar las causas, ¿ok? Los elementos sólidos de por qué yo estoy pidiendo asilo. Pedir asilo no es que me robaron en la esquina o incluso que es triste, muy triste, que me secuestraron. Eso no es asilo. Cuando ya el abogado, la persona que le esté haciendo la documentación, no, es tomarse una foto con una bandera y gritar, le está haciendo muy mal, ya por ahí no va. Ya ahí también está incurriendo en estafa. Eso no es así. Eso hay que comprobarlo y se toma un tiempo, ¿ok? Que dura años incluso, para probar si esa situación es verídica. Pero eso es toda una estructura y es muy profunda. Llenar la planilla y hacerse los trancazos, repito, porque se lo dijo el otro, ya ahí está mal, lo está haciendo mal, señor, señora. No es así la vida. O sea, es algo muy estructurado que requiere obviamente de una asesoría y de una preparación, pero eso tiene múltiples formas de prueba, de evidencia, etcétera, donde, bueno, tiene que ser un expediente de manera, bueno, verídica, porque hay otra cosa que es muy importante. Si ya usted llega a ese país y llega a través de la mentira de fabricar la prueba, migrante lo está haciendo mal. No está entrando bien a ese lugar. Cuando deportan a la persona, la deportan a su país de origen o puede ir a otro país. Sí, bueno, en teoría. No, yo no voy para allá. En teoría tiene que venir al país de origen, pero la situación, por lo menos en los Estados Unidos, acá, ahorita no tenemos vuelos hacia acá, es complejo, es muy complejo. La persona va, lo dejan en México, en fin. O lo colocan en un lado que sea más cercano para regresar a Venezuela. Bien, aquí te preguntan, hola, buenos días, quiero ir a Bogotá en diciembre, no a emigrar, solo a pasar Navidad con mis hijos mayores, pero tengo mi pasaporte vencido y el de mi hija de 14 años y no tengo el dinero para renovar y me dijeron que así no me dan el permiso de viaje de mi hija. Quisiera saber qué puedo hacer, por favor. Bueno, ya ahí creo que le respondieron la misma pregunta. Tiene que, obviamente, tener su documento de pasaporte, sin eso no puede viajar, es lógico. Lamentablemente, bueno, tienes que tener los documentos. ¿Cuáles son los documentos que tú crees que son primordiales? Mira, tienes que tener esto aquí, bueno, al día si tú quieres ir al país que sea. Bueno, si hablamos de esta migración, ¿no? que la que está en la palestra pública en este momento, bueno, la persona mínimo tiene que tener algo de identidad. Identidad viene siendo su identificación, su cédula en este caso, e ideal es tener el pasaporte. El detalle es que muchas personas se enrumban a hacer esta lastimosa ruta sin nada, incluso sin cédula. Entonces, cuando la persona llega al país de destino, comprobar quién es esa persona, bueno, va a tomar un tiempo más prolongado de que la persona tenga una documentación dada, porque si en el pasaporte sale que yo soy Juancito Pérez, y Juancito Pérez por las huellas dactilares colocan y saben que yo soy esa persona, chévere, el proceso es muchísimo más rápido, expedito. Pero si yo no tengo nada, va a tardar para yo comprobar exactamente mi identidad. Entonces lo ideal es salir con eso, pero te digo, en este tipo de migraciones es complejo la identidad.
No, y que si no tienes ningún tipo de identificación, eres Sí. aún más blanco de trata de persona, de cualquier barbaridad. Exactamente, exactamente. Hay que tener un cuidado fundamental y sobre todo eso, yo sé que hay personas que están haciendo un esfuerzo muy grande a desmantelar estas mafias. Estas son personas inhumanas que no les interesa el bien del prójimo, ¿ok? Sobre todo en México, ¿no? Lastimosamente esto está institucionalizado tristemente y bueno, les repito, migrante, bien sea venezolano o otra nacionalidad, no caiga en eso. Esas personas no les importa su desarrollo ni nada. Le interesa es cobrar y tirarlos a la nada. Bueno, continuamos, Santiago. Entonces, la gente que ha regresado a Venezuela, que se fue 2016, 2017, posiblemente ellos migraron bajo, sin tener una inteligencia migratoria, sin decirles que les fue mal ni nada, porque todo es experiencia, pero pudo haber pasado. Claro que puede haber, por supuesto que puede haber pasado. Esto yo siempre lo divido en dos formas, en una forma legal y otra, la cultural, ¿ok? Porque podemos tener, sí, podemos tener la mejor asesoría, podemos tener el mayor conocimiento jurídico posible para llegar, la familia llega al país de destino. Pero también hay algo que es fundamental, que va igual de la mano de lo legal, que es lo cultural. Nosotros somos adaptables a ese país, bien sea nosotros venezolanos o otra nacionalidad. Estamos en una sociedad donde, bueno, medianamente es compatible a nuestros valores, a nuestras costumbres. Eso es algo que pega muchísimo en el migrante y también es algo que también maneja mucho la nostalgia. Ahí hablabas de la compatibilidad, que lo decías en tus redes sociales. Sí, yo abogo por una migración compatible y aquí hay que ser muy responsable al hablar porque, bueno, nosotros somos socialmente, como en Venezuela, estamos católicos, cristianos, etcétera, hablamos el español. Bueno, nuestra cultura se marca en esa línea, ¿no? ¿Ok? En esa línea occidental. Ahora, el detalle es cuando otras nacionalidades, que es totalmente lícito sus costumbres, ¿ok? Vienen a un lugar donde de mayoría es antagónico a lo que ellos son. Entonces ahí es donde no es muy compatible o el migrante tiene que adentrarse en un proceso de reestructuración cultural, pero totalmente distinto. Ahí yo pongo un ejemplo que es importante. Yo creo que por lo menos Alemania en ese sentido sí aborda bien el tipo de migración, porque en el caso de Alemania la migración siria ha sido fuerte y la turca también, pero el gobierno alemán brinda las oportunidades culturales para que esa persona se pueda adaptar. Y si la persona no es adaptable, lastimosamente no puede vivir ahí. Es algo que hay que hablarlo muy sencillo. Y creo que nosotros como sociedad, en un futuro no tan lejano, nosotros los venezolanos, tenemos que abogar por tener un respaldo legal migratorio cultural. Te digo esto porque nosotros nos respalda una ley de extranjería, una ley que tiene años que ni siquiera se revisa, ¿ok? Que a mi juicio es una ley endeble. Aquí deberíamos hablar de un código migratorio, donde nuestras costumbres, como queremos que los otros países respeten las costumbres de esos países, nosotros también tenemos que hacer respetar nuestras costumbres. Aquí tenemos una idiosincrasia, bueno, una idiosincrasia que manejamos nuestros propios términos, pero somos gente de bien y queremos atraer gente de bien, gente que comulgue con nuestros principios. Entonces, el choque, ¿okay?, entre personas ocurre cuando eso no es compatible. Entonces, por eso siempre yo abogo por ello, que tratar de, en lo general, tener una migración compatible, porque si no, ahí van a desarrollarse el inicio de los problemas. Entonces comenzamos por seleccionar bien el país. Claro, eso es fundamental. Y ojo, volvamos otra vez al caso, Estados Unidos o Canadá, un país de habla inglesa. Señor migrante, si usted va para allá, lo principal es, tiene que aprender el idioma. Es lo lógico, ¿no? Usted se va a comunicar, bueno, necesita tener el idioma porque es la herramienta fundamental. Ahora, si usted va a un país, por lo menos pongamos el ejemplo, usted migra de aquí a España, ¿ok? O de un país latinoamericano a España, es mucho más, digamos, amigable ese tránsito cultural. Porque bueno, tienes el mismo idioma, sí hay costumbres que son distintas, pero ya con el idioma es más de un 50% la adaptabilidad, es potable esa migración. Entonces, es ver exactamente a dónde nos vamos, cuáles son los puntos o características del país de destino y en base a ello, bueno, desarrollar una estrategia, ¿no? Para poder, primero, de manera legal, estar totalmente blindado y adaptable y luego la manera cultural.
Y pensar en los negocios, porque me comentabas de un cliente que quebró. Claro, Perú. te voy a poner ese ejemplo de Perú, y este es un país vecino, amo la comida peruana, muy buena, pero nuestra cultura es muy distinta a la cultura peruana, ¿no? Allá hay otras cosas, el sur maneja otros códigos y nosotros somos un poco bastante más caribeños. Entonces, cuando llegamos a esos países, bueno, tenemos que saber a dónde nos entramos. Te ponía el ejemplo, el señor colocó un puesto de hamburguesas, ¿no? De comida. Bueno, en Venezuela, cuando una familia va a esparcirse, ¿no? A tener un día de esparcimiento, compra 4 hamburguesas porque son 4 miembros de la familia. Ya, allá no eran 4 hamburguesas, ya era una hamburguesa para los 4. Ojo, es totalmente, yo no estoy reprochando eso, es aceptable, pero es la manera de abordar el negocio. Entonces, obviamente, si yo estoy calculando 4 hamburguesas y en realidad vendo una, claro que va a tener una pérdida. Entonces, ya ahí hay una conexión que no es la adecuada. Entonces, persona que vaya a migrar, bueno, busque exactamente cómo es la mejor forma de adaptarse. Las personas que, en tu experiencia, las personas que han regresado a Venezuela, que quizás en algunos casos no tuvieron esa inteligencia migratoria, también hay un componente emocional. Claro, yo rescato esto, esto es muy importante, fíjese, si usted desea regresar a, vamos a poner Venezuela o a su país de origen, eso no lo ve un fracaso, véalo más bien como un aprendizaje muy importante, porque la persona que se va no es la misma que regresa, hay un conocimiento, hay una experiencia, y bueno, no hay nada más poderoso a mi juicio que la propia experiencia. Y eso va a desarrollar, por lo menos al venezolano, eso va a ser un nuevo ciudadano de bien, porque aprende otras cosas, otras formas de vida en ese país y va a traer eso acá. Va a aprender una nueva cultura de trabajo, una cultura de cómo desarrollarnos interpersonalmente. Bueno, lo legal también tiene un contexto porque el que se somete a un procedimiento migratorio, bueno, sabe lo que es eso. Aquí la persona que se entre en Chile, Perú, Ecuador, otros países de América y sepa lo que es someterse a ello, bueno, hay que tener un poco también de templanza porque las emociones ahí atacan, porque el tiempo, la necesidad juega un rol, como veníamos hablando. Entonces, todo ese conjunto hace que el migrante, si regresa, que está totalmente en pleno derecho a regresar, más bien, que esto ocurra, porque va a traer un aporte a nuestra sociedad y ese es el ciudadano que queremos, es el ciudadano de bien que va a ayudar a que este país, bueno, lo desarrollemos y bueno. Aquí está, excelente programa. Estoy en pleno proceso, ya estoy esperando fecha de viaje, pero el papá de mi nieta no ha dado el permiso de salir. ¿Qué se hace en ese caso? Va. Papá de mi nieta. Ah, ok, me imagino que migra toda la familia. Sí, exactamente. Bueno, ya es algo netamente interno, ¿ok? Y obviamente sin eso no puede salir. Es complejo. Necesitan conseguir ese permiso. Si no lo tienen, no puede salir la persona. Bien, entonces hablábamos de los papeles, más allá del documento de identidad de tu país, el pasaporte, ¿qué otro documento como te digo, lo de la identidad, o sea, también fundamental una partida de nacimiento. Porque se habló mucho de apostillar en el pasado. Ahorita no sí, lo bueno, mucho, ya no es eso, porque el apostillar, bueno, la apostilla lo que es la legalización del documento de manera internacional, le da una validez, ¿no? De manera, un reconocimiento. Pero te digo, sí, ya eso no se escucha porque ese boom de la apostilla era otro tipo de migrante. Era un migrante que tenía otro acceso económico. Esta migración ni siquiera sale por aquí la palabra apostilla, porque salen con lo que tienen. De manera irresponsable muchas veces por desconocimiento, no lo digo por la persona, sino por un desconocimiento profundo, y bueno, salen con lo que tienen. Por lo general, te repetí lo de la cédula, lo del pasaporte es lo ideal, pero cuando la persona va a adentrarse ya al procedimiento migratorio, obvio, requiere una partida de nacimiento, exactamente verificar su identidad, dónde es, qué hace, qué no hace, etc. ¿Puede explicar, por favor, lo del parol humanitario? Okay. Lo del parol humanitario ya lo reactivaron otra vez. El parol humanitario proveniente de los Estados Unidos comprende de 4 nacionalidades, la cubana, la venezolana, la nicaragüense y la haitiana. Okay. Tuvo una espera, una reestructuración, digámoslo así, porque lastimosamente se incurrió en ilegalidad. Vuelvo a repetirlo. Comprar un patrocinante ya es ilegal. Colocar la cuenta de mi primo creyendo que es la mía, ya es ilegal. Entonces, lo que sale ahí en la página del servicio migratorio, cuando usted va a pedir la solicitud
como parol, ¿ok? Sale un cuadro que dice, usted declara y decir la verdad. Y cuando usted dice sí, usted está diciendo la verdad, es una declaración jurada. Significa que todo lo que está en ese expediente es verídico, ¿ok? Si yo coloqué de terceros como si fuese mío, ya arranqué mal, es obvio, y entra en ilegalidad. Esto puede incluso caer hasta en derecho criminal, disculpe, a veces me confundo. Cae en derecho y puede ser punible. Entonces, hay que tener un cuidado extremo. Esto no es juego, no es juego. Entonces, obvio, tomó migración una pausa para reestructurar eso. Ahora, lo que se le pide es una identificación, digamos, más tangible, tanto al peticionante como al patrocinador. O sea, le piden huellas, etcétera. Ya está en pleno desarrollo. La persona, si quiere hacerlo, lo puede hacer de manera responsable, lo primero, y perfectamente todo lo que dice en la página, bueno, así debe estar todo. Eso tiene declaración de impuestos, declaración de identificación, datos personales, etcétera, para ver si la persona es compatible con lo que establece migración. Bien, aquí te pregunta Yulady, unos países que no necesitan visa norteamericana y Venezuela sí, ¿por qué? Bueno, eso ya es algo netamente del desarrollo del país, de la situación de cada país. Sí, yo también abogo porque no tengamos tantos requisitos, para poder llegar a un destino o a un establecido país. Ojalá que eso con el tiempo, yo tengo fe que va a cambiar y que bueno, que las cosas van a bajar y que ya no haya tanto, digamos, tanta alcabala para el venezolano para poder ir a cualquier destino. Que además el venezolano ahora necesita visa para entrar a todas partes. Sí, bueno, eso es algo coyuntural en este momento, pero eso yo tengo la convicción que eso va a cambiar en un futuro no tan lejano. Y ahora con estas relaciones rotas también afecta ese proceso migratorio. Hay que decir algo muy responsable. Aquí las relaciones rotas netamente afectan al migrante, a la persona, de a pie, como se dice, ¿ok? Belkis te dice, excelente programa, doctor Santiago. Estoy casada y mi esposo vive en Berlín. Además es ciudadano español. Yo en diciembre me mudo con él a Berlín. Okay. Ambos tenemos planes de hacer estudios de posgrado allá. Pregunto, ¿el boleto de viaje que yo debo adquirir puede ser solo de ida, ya que no tengo fecha de regreso? Fíjese, todavía no tiene la residencia, ella va a optar por la residencia ya, es lo que tengo entendido, la alemana o la europea. Si no tiene ningún tipo de residencia, usted tiene que comprar un boleto de ida y vuelta, ¿ok? Porque usted es venezolana, ¿ok? Y su residencia o nacionalidad es acá. Por ende, debe comprar un boleto de regreso porque no tiene nada legal para residir allá. Entonces, viaja como una turista, ¿ok? Entonces, sí, tiene que comprar boleto de ida y vuelta. Bien. Buen día. Las personas que emigraron a USA y solicitaron asilo por persecución política pueden regresar. ¿Qué deben esperar? No, lastimosamente eso es un tema muy triste porque por eso es que, repito, cuando la persona, el asilo no es pan y café, es algo muy, muy denso y netamente serio, ¿ok? Por eso la información que colocan ahí debe ser una información veraz. La persona cuando introduce asilo y está en espera del asilo, la persona no puede retornar a su país de origen, ¿ok? Ni países aledaños, quiere decir países fronterizos. Por favor, ¿podrían dar una opinión sobre los nuevos requisitos para entrar a España desde el 10 de noviembre de 2024? Sí, bueno, es algo más del país. Cada país tiene su legislación y su forma, ¿no?, de regularizar la migración. Es necesario que cada persona, cumpla con tipos de requisitos. Hay algo que es muy importante ahorita, que Europa y sobre todo España ha colocado lo que es un seguro de vida, ¿no? Un seguro de salud, quiero decir. O sea, que cuando la persona esté en el país, en su estancia, tenga cómo acudir, bien sea a un hospital, etcétera, y no asuma el gasto el Estado, sino lo asuma, el particular. Eso es algo que... Pero es un proceso sencillo, entiendo. Sí, es sencillo, no es nada... Pasa a ser una dificultad si usted no tiene el recurso, ahí sí pasa a ser con dificultad, pero sí, es sencillo. Buen día, ¿cómo hago para escribir al programa de hoy? Por favor, si le pueden preguntar qué opina el abogado de las organizaciones Movilidad Segura. Sí, en esta Movilidad Segura es una organización que está llevando una data importante, pero como estaba diciendo en el programa, esta organización y los datos deben ser humanitarios, sacando lo político, porque si sacamos lo político, eso va a darle un tinte a la migración y eso es lo que no se quiere. ¿Cómo sacar visa a Chile sin el consulado acá? Gracias.
complejo. Si el consulado no está acá, lastimosamente va a tener que trasladarse al consulado más cercano, en este caso Colombia o Brasil. Buen día, soy venezolano italiano con ambos pasaportes. ¿Puedo viajar a Estados Unidos sin visa? Sí, claro, necesita solamente su permiso extra y pues puede ir, más nada. Ok, José Ángel nos saluda. Venezuela es el país más completo del planeta. Tenemos que cambiar muchas cosas para hacerlo ver. Así es. Bueno, es así. Estas son algunas preguntas. Vamos a buscar unas preguntas que tengo aquí por WhatsApp. Voy. Buen día, ¿cómo se puede gestionar las visas de talento? ¿Qué renglones entran y dónde, ya que aquí no hay una embajada de Estados Unidos? Ok, repito, cuando no tenemos aquí un servicio consular, por lo menos en este caso de los Estados Unidos, la persona debe trasladarse a la embajada más cercana, ¿ok? Y la visa de talento tiene una serie de requisitos, ¿ok? Repito, usted lo puede ver por la página de migración y ahí colocar el tipo de visa. Coloque visa de talento y ahí ve exactamente si usted califica en ese renglón. Hay múltiples formas de colocarlo, no es una visa tan compleja, es una visa donde se tiene que probar el talento que usted tiene o la especialidad. Hay que dejar algo muy claro con la visa de talento porque muchas personas lo preguntan. La visa de talento requiere demostrar que usted sea la persona, o lo único que esté en ese país que demuestre eso, una especialización, una profesión, etcétera, pero tiene que demostrar que usted es lo mejor para optar a esa visa como una visa de talento. Bien, estuve en Siria y Teherán. ¿Puedo solicitar visa de turista? Para los Estados Unidos, me imagino. Sí, sin problema alguno puede solicitarlo. Cuando usted se someta a la entrevista del funcionario de los Estados Unidos, bueno, va a tener una discrecionalidad ese funcionario y va a establecer qué países usted ha estado y no. Y Siria e Irán para los Estados Unidos es considerado países de alto riesgo. Entonces, ahí ya la discrecionalidad del funcionario puede determinar si le otorga la visa o no. Eso no depende de que estuviste en este país de conflicto, sino de tu perfil. De los dos. De los dos. Es algo netamente discrecional y ya eso es algo que el funcionario establece y tienen su patrón, ¿no? Su regla de cómo desarrollarse. El detalle con esto es que hay una lista que también la puede buscar en el sistema migratorio, cuáles son los países que están en alerta para los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces Siria es uno de ellos e Irán también. Entonces ya ahí usted tiene que demostrar otras cosas, ¿no? Para que le otorguen la visa. Claro. Muchísimas gracias, No, gracias Santiago. a ti, Te muy voy a dejar agradecido. estos minutos. Nos quedan unos minuticos. Creo Muy que agradecido. uno para ser exacta. Para que hables de Migrant Talks. Sí, bueno, Migrant Talks es una firma que hemos desarrollado tanto en los Estados Unidos y acá en Venezuela ahora para darle esa asesoría al migrante, ¿no? Hay un lazo que es intachable, que es el lazo de la persona que está allá con la persona que dejan acá. Entonces siempre van a haber necesidades. La persona que tenga cualquier tipo de necesidad, o asesoría, puede acudir. Tenemos ahora aquí a oficina, es en la Torre Panavén, piso 3, avenida Don Bosco de Altamira. Pueden acudir ahí de lunes a viernes sin problema alguno, de 8 a 5 de la tarde. Ahí le vamos a dar la mejor asesoría y le vamos a decir exactamente cómo canalizar su solicitud. Para toda persona que nos está escuchando, inmigrante venezolano, sigamos nosotros dando el país, que nuestro país es un país de bien, de buenos principios, de una moral y una buena costumbre, que eso es el venezolano. Sigamos siendo el venezolano de bien y vamos pronto a retornar.